aire del cuarto cambió. Estaba todo oscuro, pero sabía que algo no estaba bien. Prendí la linterna de mi celular y ahí estaban, dos figuras de pie, justo al lado de mi cama, mirándome dormir. Y uno de ellos tenía el cuchillo de cocina de mi madre en la mano. Pensé que mi novio me amaba, pero cuando adiviné la contraseña de su celular, encontré la carpeta oculta. No eran fotos normales, eran fotos mías durmiendo, cambiándome, y se las estaba vendiendo a mi profesor de literatura. Encontré una nota deslizada por debajo de mi puerta. La letra era temblorosa. Decía: deberías cerrar tus cortinas en la noche. Se ve todo. Hoy no vamos a hablar de fantasmas ni de nahuales. Hoy vamos a hablar de los monstruos que caminan entre nosotros, que manejan autos compactos y se ven como cualquier vecino. Hoy vas a querer revisar si le echaste doble llave a la puerta. ¿Qué tal, familia? Bienvenidos a Real Mix Paranormal. Yo soy Carlos Preciado. El episodio de hoy está denso. Generalmente hablamos de lo sobrenatural, de lo que no podemos tocar, pero a veces el terror más puro tiene piel y huesos. Hoy les traigo 3 historias verdaderas enviadas por seguidores de México y Colombia, que sobrevivieron a situaciones de acoso extremo y peligro mortal dentro de sus propias casas. Vamos a hablar de la traición de la pareja, del terror de despertar y tener a alguien parado junto a tu cama, y de la paranoia de ser seguido por un extraño en la ciudad. Antes de empezar, quiero hacerles una pregunta seria. ¿Qué tan seguros se sienten en su barrio? ¿Revisaron si la ventana del baño está cerrada? Si tienen una historia de acoso, de algo extraño que vieron por la ventana o una experiencia que los marcó, quiero leerla. Manden sus correos a realmixhistorias@gmail.com. Si quieren anonimato, pongan en el asunto: me gustaría que fuera anónimo. Aquí respetamos su privacidad al 100%. Y familia, si valoran que adaptemos estas historias para ustedes, por favor denle like al video ahora mismo. Suscríbanse y activen la campanita. Es la forma en que nos ayudan a seguir creciendo. Acomódense, apaguen la luz y no miren hacia la ventana. Comenzamos. Oigan, antes de entrar a la primera historia, quiero que piensen en esto. ¿En quién confían más en el mundo? Probablemente en su pareja, ¿no? Esa persona con la que duermen, a la que le cuentan sus traumas. Pero, ¿qué pasa si esa persona te está usando? ¿Qué pasa si tu intimidad es solo mercancía para ellos? La historia que nos manda Sofía, nombre protegido, desde la Ciudad de México, es sobre eso. Sobre cómo el lugar más seguro, que es una relación, se puede convertir en una trampa. Escuchen con atención, porque esto pasa mucho en las universidades. Sofía estudiaba letras hispánicas en una universidad muy prestigiosa de la capital. Era una chava dedicada, de esas que se matan estudiando para mantener la beca. Se inscribió en una clase avanzada de literatura del siglo de oro. Era un grupo pequeño. El profesor adjunto, el que realmente daba la clase, era un tipo llamado Roberto. Roberto tenía unos 20 y tantos, se creía intelectual, de esos que van a la cineteca y fuman tabaco suelto. En la clase había un chavo que destacaba: Luis. Luis era el típico niño bien, guapo, con dinero, pero también era listo. Siempre tenía el comentario perfecto para caerle el bien al profesor Roberto. Sofía y Luis empezaron a coincidir, primero en la biblioteca, luego en las fiestas de la facultad. La química se dio, empezaron a salir, tacos, cine, noches juntos. Sofía dice que no estaba enamoradísima, pero estaba a gusto. Luis era atento, la trataba bien, la relación era fácil. Todo parecía perfecto. Incluso en la escuela a Sofía le iba increíble. El profesor Roberto le ponía comentarios larguísimos en sus ensayos, chuleando su redacción. Pero Sofía empezó a notar cosas raras. Roberto, el profesor, la miraba demasiado en clase. Le hacía preguntas personales disfrazadas de interés académico. Oye, Sofía, ¿y tú vives sola o con tus papás? Cosas así.
Y un día, Sofía vio a Luis, su novio, fumando detrás del edificio con el profesor Roberto. Se veían muy cuates, secreteándose. Cuando Sofía le preguntó, Luis se rió y dijo: «Solo estoy asegurando el 10, amor. Ya sabes cómo es la grilla aquí». Sofía lo dejó pasar. Semanas después, estaban en el depa de Luis. Él se había quedado dormido después de ver una serie. Su celular estaba en la cama, desbloqueado. La curiosidad es canija. Sofía sabe que no debió hacerlo, pero lo hizo. Agarró el teléfono. Entró a la galería de fotos y se le cayó el alma a los pies. Había una carpeta oculta con candado, pero estaba abierta. Cientos de fotos de ella. Algunas eran normales. Ella comiendo una torta en el campus, ella leyendo, fotos que ella no sabía que le habían tomado, pero había otras. Fotos íntimas, fotos de ella durmiendo en ropa interior, fotos saliendo de bañarse, momentos privados que ella nunca permitió que se grabaran. Sofía sintió ganas de vomitar, pero no lo despertó. El miedo la paralizó. Dejó el teléfono y fingió dormir, con el corazón roto y la mente a 1000 por hora. Una semana después, Sofía decidió que necesitaba saber la verdad completa. Esperó a que Luis durmiera, adivinó su patrón de desbloqueo y entró a WhatsApp. Lo que encontró fue asqueroso. Luis no solo guardaba las fotos, Luis las vendía. Había un chat con un contacto guardado como Profe R. Luis le enviaba las fotos de Sofía y recibía capturas de transferencias bancarias. «Esta está buena», escribía el profesor. «Consígueme una con la pijama azul». Sofía copió el número, se mandó las pruebas a su propio celular y luego lo despertó de una cachetada. Luis intentó mentir, dijo que era un juego, que era broma, pero Sofía ya sabía quién era el comprador. Roberto, su profesor, el tipo que le corregía la ortografía. Su novio le estaba vendiendo como ganado a su maestro a cambio de dinero y de pasar la materia. Sofía fue directamente a la dirección de la carrera y luego al Ministerio Público. Con las pruebas en la mano, no hubo forma de que lo negaran. Luis confesó todo cuando vio que se le venía una demanda fuerte. Lo expulsaron de la universidad. A Roberto lo corrieron y le quitaron su cédula. Sofía se cambió de casa, se fue a vivir con una tía para sentirse segura. Pero el trauma no se va fácil. Ahora, un año después, Sofía dice que ha notado algo nuevo. Un coche gris, viejo, que se estaciona afuera de casa de su tía por las noches. Nadie baja, solo se queda ahí, con el motor apagado, observando su ventana. Sofía no sabe si es paranoia o si uno de ellos regresó para vengarse. No manches, me hierve la sangre con esta historia. Esto es lo que llamamos depredadores con cara de ángel. Luis era el chico fresa, el novio perfecto. Roberto era el intelectual. Y los dos eran unos enfermos. Lo más aterrador es la frialdad. No fue un error, fue un negocio. Luis planeaba las citas, planeaba los ángulos, todo para satisfacer al cliente. Familia, esto nos enseña una lección durísima. Caras vemos, celulares no sabemos. Y otra cosa, cuiden su privacidad. Hoy en día tu intimidad puede terminar en el celular de un extraño en segundos. Si alguna vez sienten que su pareja les toma fotos sin permiso o que es muy celoso con su galería, ojo, ahí hay una bandera roja gigante. Ahora vamos a cambiar de escenario. Vámonos a algo más aislado. ¿Les gusta el frío? ¿Les gusta la idea de una cabaña en la sierra tipo Arteaga o la Sierra de Chihuahua? Suena bonito, ¿no? Pero imaginen esto. Están solos en casa. Sus papás se fueron de viaje. Viven en medio del monte, donde el vecino más cercano está a kilómetros. Te vas a dormir, cierras todo, te sientes seguro. Pero a medianoche te despiertas y te das cuenta de que la puerta de tu closet, que tú cerraste con seguro, está abierta de par en par.
La siguiente historia nos la manda Miguel y es la definición de terror nocturno. Miguel tiene 22 años y vive con sus padres en una zona boscosa, alejada de la ciudad. Sus papás se fueron a una boda a otro estado. Miguel estaba feliz, casa sola, fin de semana tranquilo. La primera noche todo estuvo bien, pero la segunda noche la vibra cambió. Miguel se fue a dormir temprano, a eso de las 2 a.m. Hacía mucho frío afuera. Se despertó de golpe unas horas después. No sabe qué lo despertó. No escuchó ruido. Fue esa sensación primitiva, ese sexto sentido que te dice que hay alguien más en el cuarto. Estaba todo oscuro. Cuando sus ojos se acostumbraron, vio algo que le heló la sangre. La puerta de su closet estaba abierta. Miguel es obsesivo con eso. Él siempre cierra el closet antes de dormir porque le da miedo que se vea la ropa en la oscuridad. Él recordaba perfectamente haberla cerrado. Su cerebro intentó decirle: «Estás soñando, vuélvete a dormir, es el viento», pero su instinto le gritaba: «No te muevas». El corazón le latía en los oídos. ¡Pum! 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 Sin pensarlo, estiró la mano a la mesa de noche, agarró su celular y prendió la linterna. Apuntó hacia los pies de su cama. Ahí estaban, 2 figuras, 2 hombres vestidos de negro, con capuchas, parados justo al borde de su cama, inmóviles, mirándolo dormir. Miguel gritó. Fue un grito de terror puro, de esos que te raspan la garganta. Las figuras reaccionaron al instante, como cucarachas cuando prendes la luz. Se dispersaron, se movieron rapidísimo hacia la puerta del cuarto. Miguel escuchó un sonido metálico caer al suelo. ¡Clang! Pero no se detuvo a ver qué era. La adrenalina lo hizo actuar. Saltó de la cama en calzones y corrió tras ellos, gritando groserías para asustarlos. Escuchó sus pasos pesados corriendo por el pasillo, atravesando la sala, y luego el portazo. ¡Bam! Miguel se quedó parado en la sala, temblando, con el celular en la mano. Habían huido hacia el monte. Corrió de regreso a su cuarto, se encerró con llave y llamó a la policía. Mientras esperaba a la patrulla, iluminó el suelo de su cuarto para ver qué era ese sonido metálico que escuchó. Ahí, en la alfombra, justo donde habían estado parados los intrusos, había un cuchillo cebollero enorme que sacaron de su propia cocina. Cuando llegó la policía, revisaron todo. No había nadie, solo huellas de botas en la tierra del jardín. Le dijeron que probablemente dejó la puerta de atrás sin seguro. Miguel jura que la cerró, pero eso no es lo importante. Lo importante es el cuchillo. Esos tipos no entraron a robar la tele, no se llevaron la computadora. Entraron, fueron a la cocina, agarraron un arma, subieron a su cuarto y se quedaron parados viéndolo dormir, esperando el momento para usarlo. Si Miguel no se hubiera despertado en ese segundo exacto, hoy no nos estaría contando esta historia. Sus padres regresaron y pusieron cámaras y alarmas, pero Miguel sabe la verdad. Han pasado 2 semanas y él sigue durmiendo con un bat de béisbol al lado. Se pregunta, ¿sabían que estaba solo? ¿Eran rateros que se convirtieron en asesinos? O peor, ¿entraron específicamente por él? El monte es muy grande y guarda muchos secretos. Esto es lo que yo llamo terror de invasión. Lo más escalofriante no es que entraran,
Es lo que hicieron cuando entraron. Un ladrón normal entra, agarra lo que puede y se va. Evita que lo vean. Estos tipos entraron, se armaron y subieron a ver a la víctima. Eso denota una intención de daño físico muy clara. ¿Qué estaban esperando? ¿Por qué no lo atacaron dormido? Quizás querían que se despertara, quizás querían ver su miedo. Eso es sadismo. Miguel tiene razón en no dormir. Yo me mudaba de casa. Familia, si llegaron hasta aquí y todavía no han ido a revisar la puerta, son unos valientes. Si estas historias les están gustando, por favor denle un like al video. Es 1 segundo para ustedes y 1 mundo para nosotros. Y comenten, ¿qué harían si se despiertan y ven gente en su cuarto? Yo creo que me da un infarto ahí mismo. Sigamos con la última, que para mí es la más angustiante porque duró meses. El acoso no siempre es un evento de una noche. A veces es una gota de agua que cae lenta, tortuosa, hasta que te inunda. Nuestra última historia es de Natalia, una chica de 23 años que acababa de independizarse en Guadalajara. Su sueño de tener su propio depa se convirtió en una prisión. Todo empezó con un hombre normal, un tipo con una sudadera gris. Parecía inofensivo, pero como dicen las abuelas, el diablo es puerco. Natalia se mudó a unos departamentos en una zona céntrica. Trabajaba desde casa, así que pasaba mucho tiempo ahí. Su ventana daba al estacionamiento. A las 3 semanas notó al hombre, un tipo común, moreno, de unos 40 años, siempre con una sudadera gris con capucha. Primero se lo topó en las escaleras. No dijo nada, solo se rozaron al pasar. Luego lo vio parado junto a los botes de basura, sin hacer nada, solo parado fumando. Natalia pensó, es un vecino raro, pero luego empezó a ver el patrón. El hombre se sentaba en un Tsuru azul marino en el estacionamiento y se quedaba horas mirando hacia arriba, hacia la ventana de Natalia. Ella lo espiaba detrás de la cortina. Él siempre estaba ahí, como gárgola. La paranoia creció. Natalia sentía que, dondequiera que ella estuviera en su depa, él sabía en qué cuarto estaba. Pero el punto de quiebre fue el gimnasio. Natalia tenía una rutina. Iba al gimnasio y luego pasaba a una taquería que quedaba a 20 minutos de su casa en otra colonia. Un día estaba cenando sola en la taquería, mirando su celular. Levantó la vista y ahí estaba él, el hombre de la sudadera gris, sentado en una mesa al otro lado, comiéndose unos tacos, pero con los ojos clavados en ella. No era coincidencia, ese lugar estaba lejos, él la había seguido. Natalia sintió ganas de vomitar del miedo. Se levantó, dejó el dinero en la mesa y corrió a su coche. Él también se levantó y salió detrás de ella. Natalia manejó dando vueltas por toda la ciudad para perderlo. Llegó a su casa temblando. Esa noche, Natalia se quedó a oscuras en su sala, vigilando el estacionamiento. No vio el Tsuru azul. Se calmó un poco y se fue a dormir. A la mañana siguiente, al despertar, vio un papel blanco en el suelo, cerca de su puerta de entrada. Alguien lo había deslizado por debajo de la puerta mientras ella dormía. Natalia lo levantó con manos temblorosas. Era una nota escrita a mano, con letra fea. Decía, deberías cerrar tus cortinas en la noche. Se te ve todo. Natalia soltó el papel como si quemara. Llamó a la policía. Vinieron, revisaron, pero como siempre en estos casos, no hay delito, señorita, solo es una nota. No podemos hacer nada hasta que le haga algo físico. Natalia no esperó a que le hicieran algo. Rompió su contrato de renta, pagó la multa y se mudó de regreso con sus papás esa misma semana. Pensó que había terminado, que estaba a salvo en casa de sus papás, en un fraccionamiento cerrado, pero un mes después, Natalia iba saliendo del gimnasio cerca de casa de sus papás y lo vio, el Tsuru azul marino, estacionado en una calle lateral.
a 2 cuadras de la caseta de vigilancia. Era el mismo coche. Ella lo sabía. El hombre la había rastreado hasta la casa de su familia. Natalia corrió a casa, le dijo a su papá. Su papá y sus hermanos salieron a buscarlo con palos, pero el coche ya no estaba. Han pasado 2 semanas y no lo ha vuelto a ver, pero Natalia vive prisionera. No sale sola, revisa las cerraduras 10 veces, sabe que él está allá afuera, esperando, paciente, con su sudadera gris. Familia, estas 3 historias nos dejan una lección muy clara. El peligro no siempre es un espíritu. A veces es un profesor. A veces es un extraño en el monte. A veces es un acosador silencioso. Vivimos en un mundo donde tenemos que estar alertas. Cierren sus cortinas, pongan doble llave y nunca subestimen su instinto. Si sienten que alguien los mira, probablemente alguien los mira. Gracias por acompañarme en esta hora de tensión. Si les gustó el video, compartan, ayúdenos a que la comunidad crezca. Suscríbanse a Real Mix Paranormal. Y si tienen una historia así, mándenla a realmixhistorias@gmail.com. Yo soy Carlos Preciado y recuerden, estas historias se disfrutan mejor con la luz apagada, conduciendo solo en una oscura carretera y cuando no tienes a nadie a quien abrazar. Chao.